Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica. Volvemos hoy, nunca mejor dicho, todos nosotros juntos aquí, a recordar el regreso al hogar que nunca abandonamos. De esto he hablado algunas veces, incluyendo algunas novelas que hablan de esa búsqueda del tesoro que al final estaba abajo de la mesa de tu casa. Aquí me vienen muchas historias: El alquimista, El Principito, El viaje del héroe, de Campbell, y tantas cosas que, siendo cíclicas, en realidad son progresos, son como salidas. Igual que cuando nacemos, vamos creciendo, salimos al exterior, a lo que nos rodea, a lo que sea producto y con las enseñanzas y herramientas que nos han dado el sistema, los padres, la educación, el ADN, a experimentar por nosotros mismos, por más allá, por mucho que los padres quieran, todos los nuestros, los anteriores, protegernos de lo que sea. Obviamente, para no sufrir, para no pasarlo mal, el camino es único y el camino se da y se da. Del regreso al hogar, que nunca abandoné, nos habla también Ken Wilber. De Ken Wilber ya hemos revisado, he contado, interpretado la cadena del ser, la relación entre la locura y la espiritualidad, una tricomparativa entre Ken Wilber, Joseph Campbell, David Hawkins, colores, héroes, conciencia, la filosofía perenne y la libertad, jerarquías de dominio y de desarrollo, arquetipos interpretados de Carl Jung por Ken Wilber, los tres ojos y la mente cosmos. Volver al hogar es volver al origen, el origen perfecto que tenemos. Como cada viaje es una aventura, y quizás la aventura de la vida conste en eso: ir entrando y saliendo, ir entrando y saliendo. Un ejercicio constante de trascender lo material, la materia, de entender que somos energía, vibración, conciencia cuántica, pasearnos por mundos no solo metafísicos, sino mitológicos, de dioses, entender que para que haya bien tiene que haber mal, que en el mundo de las energías hay muchas energías, no en el mundo nuestro, sino en los mundos que existen en el universo, y que somos nosotros todo el tiempo los que decidimos. Me parece que me estoy comiendo unas cuantas palabras una tras otra. Regreso al hogar que nunca abandoné. Aunque la conciencia empieza su proceso de despertar identificada con el estado de vigilia y el cuerpo ordinario, se ve obligada a atravesar de un modo fundamentalmente inconsciente los grandes estados al menos una vez cada 24 horas, pasando de la vigilia ordinaria al sueño sutil, el sueño profundo causal, y descansando en el testigo no dual omnipresente. Pero a menos que la persona emprenda una práctica concreta, puede ser la meditación consciente, meditación ahora, proyección, puede ser incluso la psilocibina, puede ser la contemplación, el estado de presencia. Repito, pero a menos que la persona emprenda una práctica concreta, el centro de gravedad de estado de su yo probablemente permanezca identificado con el estado de vigilia ordinaria. Es decir, donde solemos estar casi siempre, hasta mucho más tarde, habitualmente la mitad de la vida o incluso más tarde. Se repite con cierta frecuencia, una frecuencia, digamos, mayoritaria, que a partir de media edad, claro, hay gente que le pasa antes y gente que le pasa después, pero es recurrente esto de que a la mitad del camino nos suele llegar
yo lo llamo el pepinazo, por miles de vías. Y ello es así porque a medida que la sensación de identidad pasa de un estado al siguiente, se desvanece o se queda en blanco, como cuando pasa de la vigilia al sueño y al sueño profundo. De modo que aunque se halle en un estado diferente, el individuo ignorará que ha cambiado de estado. Esto ocurre cuando dormimos, por ejemplo. Pasamos por varios estados y tú no has sido consciente, pero ha pasado. De este modo, dormirá felizmente, inconsciente de estar soñando, hasta que acabe despertándose. Y te digas, porque a veces tenemos ese recuerdo de lo que ha pasado, vaya, si esto que ha ocurrido no era más que un sueño. Ocurre que hay idas y vueltas, van a ser necesarias las idas y las vueltas, van a ser necesarias y necesarios varios años de prácticas, las que queráis, meditativas, de atención, de 12 pasos, para que el testigo, nosotros, aprenda a permanecer consciente mientras cambia de estado. Es decir, para que el yo se mantenga despierto durante el sueño y experimente un sueño lúcido. Es decir, que permanezca en el estado de sueño sutil sabiendo que se halla en ese estado. Esto es parecido a un estado de conciencia 24 horas 7. Así de claro. El campo de trabajo nuestro es ese, el de la cotidianidad, cuando me levanto, el café, el té, la tostada, los hijos, marido, mujer, perro, gato, trabajo, coche, todo. Cuando esta experiencia empieza a estabilizarse, uno se da también cuenta de que no solo no está identificado con el ego vigílico ordinario, sino que hay algo que se mantiene despierto en el estado de sueño, de modo que no está exclusivamente identificado con el estado de sueño. Hay una supraconsciencia, hay algo en uno, un centro profundo de consciencia que permanece despierto tanto en el estado de vigilia ordinaria como en el estado de sueño sutil. Aquí te preguntas, ¿quién es? ¿Qué es? Y si quieres, ¿qué soy? Según avanza, vamos a llamarlo entrenamiento, que incluye todo lo que he dicho antes, o puede incluir meditación, atención plena. Sí, hay gente que no medita y tiene atención plena, no tener ninguna duda de esa. Según avanza la meditación, la consciencia despierta dormida va abriéndose a espacios cada vez más amplios y a extensiones aparentemente más infinitas conectadas a lo que parece ser un espacio-tiempo abierto, inmenso, espacioso. Hay gente que lo llama oscuro, yo no lo veo oscuro, nunca lo he visto oscuro. Y el espacio-tiempo, no sé si es abierto o es no existente, non-existence. Non-existence. Si queréis hasta deformado. Pero deformado no sería la palabra. Porque esa experiencia es tan única. Es de totalidad. El espacio y el tiempo se han trascendido. La luminosidad es absoluta. A veces se presentará como algo completamente sin manifestar, como un abismo puro e insondable del que empiezan a brotar las formas más sutiles, formas geométricas sutiles. Por cierto, esto ocurre con la psilocibina. Sonidos sutiles, iluminaciones audibles, la matriz misma del espacio-tiempo, formas coloreadas, desbordándose hacia afuera y derramándose hacia abajo para crear la totalidad del mundo manifiesto y todos sus objetos causales, sutiles y ordinarios. Aquí te puede hablar un elefante, perfectamente, a mí me lo ha hablado. Un animal, una planta. El sonido es otro, no humano, siendo humano. Es una percepción del sonido muy profunda, muy larga,
Todo ello se vierte en tu propia conciencia, el nexo creativo de tu yo puro y de tu voluntad infinita impregnada de una alegría radical, un amor puro, una belleza inmensa y una libertad ilimitada. Y yo no podría definir mejor que con esas 4 palabras las experiencias, las mías. Y cuando tal cosa ocurre mientras duermes, o en otros estados, a menudo entras en el estado de sueño profundo, sin sueños, con una conciencia tácita y sutil que mantiene un hilillo de conexión con ese centro profundo de conciencia que cada vez tienes más claro que es tu yo soy más verdadero, profundo, pleno y abierto. Es decir, cuando lo has vivido por primera vez en tu vida, igual no van a haber más, pero ya os digo que con una no se os va a ir jamás de la cabeza. Bien sea como sea, los sistemas que haya, las técnicas que haya, los asuntos que haya, las plantas que haya, me da lo mismo, vais a ser capaz de recordarlo. Y se puede trabajar desde aquí, desde su lugar, que por cierto no es nada dependiente, no te crea dependencia. No dices, me quiero volver allí ya. No. Si no sería apego. Este es el yo inmenso y puro. El yo vacío e incalificable que entra en escena en el siguiente estadio de los estados, la conciencia testigo pura y vacía, con una súbita sacudida de reconocimiento, uno se da entonces cuenta de que ese es su yo verdadero, uno y único, el yo que tenía antes de que sus padres nacieran. El yo que era antes de que el universo naciera, el yo que era antes de que se originase el tiempo, porque es anterior al nacimiento del tiempo. Dicho más exactamente, el yo que jamás se adentra en la corriente del tiempo porque vive en el ahora atemporal, la presencia pura del presente puro y el yo soy antes de que Abraham fuese, Abraham o quien te dé la gana. Este yo puro es la conciencia clara y profunda que ahora mismo es consciente y que muchos de nosotros hemos tocado en algún momento de nuestra vida, sin realizar esfuerzo alguno, de un modo tan sencillo como espontáneo, de todo cuanto emerge, pero que no está identificado con nada de eso, neti, es decir, yo no soy esto, yo no soy eso, sino más bien su simple testigo. Y es fascinante porque no hay intelecto de ningún tipo y hay un conocimiento total del todo. No te llevas un premio porque seas un físico cuántico. Cuando te vas a la otra vida no te lo dan, no te llegan aplausos que ha llegado el que salvó. No te dan nada, es otra cosa, amigos. Que nos encanta, si nos dejaran nos llevábamos todas las medallas a la otra vida. Hostia. Este yo soy, ese testigo, este yo observador claro y silencioso, comprende que yo tengo sensaciones de estos objetos, materiales, coches, casas, aviones, lo que te dé la gana, pero no soy esos objetos. Yo tengo sensaciones, pero no soy esas sensaciones. Yo tengo sentimientos, pero no soy esos sentimientos. Yo tengo pasatiempos, pero no soy esos pasatiempos. Yo tengo cuerpo, pero no soy ese cuerpo. Yo tengo una mente, pero no soy esa mente. Y yo tengo un alma, pero no soy esa alma. Esto es importante para cuando oigáis, que lo oímos mucho, eres lo que comes, eres lo que piensas. Diga, anda, corre, castigador, castigadora, que me quieres volver majara. Te has salido... Menos mal también de esos conceptos de castigo, señalización católico-cristiano, martirio, y ahora lo tenemos en la ciencia. Eres lo que comes. Coño, pues tú eres lo que hablas. Un poquito de relax. Que siempre andemos buscando el autocastigarnos. Nos decía Cristo que no tenga una mácula que tire la primera piedra. Nadie tira la primera piedra. Entonces, ¿de qué? ¿De qué? El ejemplo. No hay ejemplo. No hay ejemplo. El ejemplo eres tú. El ejemplo eres tú contigo, yo conmigo, ella con ella. Ese es el ejemplo. Laura con ella. Carlos con ella. Vicente con él. Ese es el ejemplo. No hay ejemplo. Porque el ejemplo
es mirar fuera. Y sí, puede ser un ratito, pero hay que trascenderlo. ¿Para qué? Para ser tú el ejemplo. Nos encantan los ejemplos. Es una persona de ejemplo. Se guía por ejemplos. Joder, es un diccionario de ejemplos. Hasta que me dé ejemplo. Todos estos objetos pueden ser vistos, pero el yo verdadero no puede ser visto porque es el vidente puro. Y es que del mismo modo que el ojo no puede verse a sí mismo, o que la lengua no puede degustarse, yo no puedo ver al vidente. Lo único que veré, si trato de ver al vidente, de sentir al sintiente o de conocer al conocedor, serán simples objetos. No el sujeto verdadero, el vidente verdadero o el yo real. Lo único que descubriré cuando descanse en este puro testigo o yo verdadero, será una inmensa sensación de libertad, de expansión, de relajación y de profundidad infinita. Finalmente me habré liberado entonces de la identidad y de identificarme con todos los pequeños objetos, finitos e insignificantes, ordinarios, sutiles o causales, sensaciones, pensamientos o sentimientos, con los que mi yo verdadero e infinito se había identificado erróneamente. Tropiezo, la palabra pecado es tropiezo en latín. Hay una diferencia, importante. Ese camino de vuelta. Esa tranquila y silenciosa expansión de profundidad y libertad infinita. Esta inmensa ecuanimidad suele ser conocida como la mente espejo porque refleja simplemente del mismo modo en que lo hace un espejo todo lo que aparece sin identificarse ni pretender aferrarse a nada. Por ejemplo, según Chuang Tzu, el perfecto emplea su mente como un espejo, recibe sin conservar y acepta sin aferrarse. Ramana Maharshi lo llamaba el yo real, el yo soy, el yo, el yo observador puro que es consciente del yo objeto o ego. Cuando uno es consciente de sí mismo, el yo del que es consciente es el pequeño yo, el ego, y el yo que es consciente es el yo real, testigo o verdadero. Pero si en lugar de ello me desprendo de mi identidad suprema con el espíritu, con lo divino, con lo supraconsciente, y me identifico en su lugar con este yo pequeño, encadenado, finito, mortal, encapsulado en la piel, que me separa del resto de la totalidad y me deja parcial, limitado, fragmentado, desgarrado, con miedo, roto y por lo tanto expuesto de continuo al sufrimiento, a la tortura, al miedo, a las lágrimas, lo que durante todos estos años he llamado yo no era más que una colosal confusión de identidad. Mi yo verdadero, la vuelta a mi casa, el reconocimiento del que estoy, mi yo original, es por el contrario una extraordinaria libertad, una sensación de apertura o vacuidad radical. Y por cierto, hay mucho amor. El otro día alguien me hablaba, me interesó muchísimo, acerca de la autenticidad. Sí, en esos estados de éxtasis es otra cosa. Ni siquiera es el amor como concepto, el concepto de amor que nosotros manejamos, que es muy limitado, súper limitado. Porque es una sensación integral, total, de pertenencia al todo, un funcionamiento perfecto, una vibración, porque es una vibración de éxtasis. Solo me puedo acercar al éxtasis. Hay mucha gente que ha experimentado estas cosas del éxtasis. Y sí, no hay palabras. Por eso andamos todo el tiempo buscando y andamos como el tema de hoy, ¿no? Esta búsqueda al hogar, a tu casa, a mi casa, al epicentro, el regreso al hogar que nunca abandoné, es tan vital. Porque si miramos por un segundo nos damos cuenta que nosotros estamos siempre buscando. Llevo contándolo unos días, yo me lo cuento desde hace unos días. Busco y leo y compongo y añado y aquí y allí. Y lo cierto, sinceramente, es que no hace falta nada. Me temo que algún día tendré que dejar de hablar y no sé cuándo sea, porque no habrá nada que contar.
no habrá nada que contar. Cada uno tiene su camino, efectivamente. Pero ya estoy empezando a darme cuenta de que no hay nada que contar. Aunque sí es cierto que al compartir con tantos, mutuo, porque es mutuo, uno va descubriendo cosas. Porque, bueno, pues unos empezaron cuando empezaron, otros empezamos cuando empezamos, y sí, hay algo que contar. Pero llega un momento en el que no hay nada que contar. El incógnito, como dice Krishnamurti, la persona de la que no se ve, que no es pública, que no se expone, que simplemente está en su día a día. El anónimo. Qué grande es el anónimo, ¿eh? Los anonimatos o los no anonimatos los podemos ver en los procesos de guerras, catástrofes, en los que hay gente que ayuda mucho, con información, con lo que tú quieras, y públicamente dice, yo he dado una casa, yo he regalado. Por supuesto que eso es todo bienvenido, sin ninguna duda, y con halago, sin ninguna duda. Es un bien útil, utilicémoslo, por supuesto. Ahora la pregunta es, sigue siendo y es personal, ¿por qué no el anonimato? ¿Por qué no el anonimato? Porque el ser humano siempre estamos buscando una contraprestación de alguna manera. Sí, sin duda. Y es cierto, acepto sin ningún nada. Pero nos hacemos la pregunta, quizá nosotros también lo hemos hecho, quizá yo también lo he hecho en algún momento dado. En fin, queridos amigos, os dejo con este audio de hoy, del regreso al hogar que nunca abandoné. A mí me gusta la Navidad. La Navidad me hace regresar al hogar, a un hogar interior. Acción de gracias también. El otro día no sé dónde vi, porque no sé, de repente ha surgido una guerra ahora, hace unos años, contra Acción de Gracias, contra Papá Noel. Bueno, que sí, Papá Noel es un montaje, obvio. Pero ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? A mí me encanta reunirme con mi familia, con mis amigos, en Acción de Gracias, el pavo, cocinar. Pero me encanta, no. Me flipa. Me conecta con lo mejor, igual que en Navidad. Y claro, ya le diré a alguno, pues eso todos los días, por supuesto, pero no hace falta que me lo digas, que ya lo sé yo. ¿Ok? No hace falta que seas tu Pepito Grillo que me lo digas, porque la pregunta es, antes de saltar y decir, pero eso todos los días, la pregunta es, ¿tú estás todos los días así de happy como el día de Navidad o Nochebuena? Hazte tú la pregunta. No importa. ¿Que sí? Pues claro que sí. La magia, la creatividad y el amor. Las cosas bien nacidas vibracionalmente son buenas, por lo tanto, da igual. Un abrazo bien grande, cuidaros mucho, hasta mañana y al infinito y más allá. Chao.